estoy. Ok. Muy bien. Muy bien, estimados estudiantes, entonces vamos a resolver estas 10 preguntas del curso de comunicación de valores, ¿no? Actitud para la comunicación de valores es el nombre del curso. Sí, es un nombre bastante largo porque compone también, como ustedes saben, pues más de una materia, ¿sí? Así que por esa misma razón vamos entonces a resolver y esto le vamos a dar un poco de zoom para que pueda de repente verse con mayor legibilidad. Bien. Bueno, la primera pregunta que surgió en este proceso es, indique la característica principal de un líder democrático, ¿no? Ya, este tema de aquí, de líder democrático, se llama tema de socialización, donde no solamente se habla de la familia, no solamente se habla sobre acerca del proceso socializador o la formación de valores dentro del ser humano, valores morales, sino que también se habla de los líderes, ¿no? ¿Qué tipo de líder tenemos? Si es un líder democrático, autoritario, permisivo, ¿sí? Esas tres características existen. Así que veamos. Tiene poder absoluto y decisorio, ya, poder absoluto y decisorio. En este caso podríamos estar hablando entonces de un líder probablemente autoritario, ¿no? Un líder probablemente, en este caso, dictador, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí. Desatiende o ignora al grupo. Ah, ya, entonces aquí es un líder desobligado o desapegado, ¿no? No es una característica de un buen líder. Dice, dirige al resto del equipo hacia una ruta personal. Ah, mira, acá este es un líder ambicioso, ¿no? Donde el líder lo que trata es de decir, ¿sabes qué? Vamos a dirigir bajo lo que yo creo, de la cual también hay cierto autoritarismo, ¿no? Involucra a todo el grupo en el proceso de la toma de decisiones. ¿Puede ser lo correcto? Toma decisiones personales sin atención al grupo. No, decisiones personales tampoco no. Así que la clave correcta aquí sería la letra D de dedo, ¿ya? D de dedo. Primera pregunta, muy bien, la D de dedo, ¿sí? Segunda pregunta, pregunta 92. Existen muchas actitudes frente a la diversidad cultural. Indique la actitud que presenta etnocentrismo. Bien, esta palabra etnocentrismo, no egocentrismo, ¿ah? A veces por la presión y también porque estas preguntas están al final del simulacro o del examen, resulta pues que a veces ya llegan agotados, ¿no? Llegar aquí las preguntas llegan agotados si es que lo haces en orden correlativo y por ahí puede que te confundas al momento de leer, ¿no? Que diga etnocentrismo o en este caso pues egocentrismo, ¿no? En este caso etno, ¿ya? Etno. Etnocentrismo quiere decir que yo prefiero pues una etnia, ¿no? Lo que común o popularmente le decimos pues una raza, ¿no? Que se prefiera ante otra, ¿ya? Entonces indica la actitud que presenta etnocentrismo. Luis valora todas las culturas por ser importantes, ya. Eso sería entonces todas las culturas, sería un sentido de etnocentrismo. A ver, dice, norma que expresa que todas las culturas se aprende, o sea que yo aprendo de todo. Roberto considera que su grupo étnico es superior a los demás. Ah, aquí sí hay un etnocentrismo, ¿no? Juan sostiene que no debe juzgar culturas con parámetros propios. Correcto, culturas con parámetros propios, es decir, bajo mis ideales. Y Roxana afirma que no debe modificarse lo tradicional. ¿Sí? Roxana afirma que no debe modificarse lo tradicional. Aquí como que hay también cierta actitud conservadora, ¿no? Hay una actitud conservadora con respecto a ello. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, cabe aclarar también que si bien es cierto la actitud conservadora que presenta acá no necesariamente da ímpetu o da una especie de señal a que esto sea etnocentrismo. Así que por esa misma razón la rechazamos y la clave correcta aquí sería la letra C. ¿Ya? Porque Roberto considera que su grupo étnico es superior a los demás y esto es pues una característica del etnocentrismo, ¿sí? Muy bien. Vamos con la pregunta 93. Y dice el aprendizaje por insight, ¿sí? Aprendizaje por insight. El insight es la característica de la escuela Gestalt que nos permite a nosotros darnos cuenta o de repente que se nos ocurra una idea ante tanto problema, ¿sí? Eso es justamente el aprendizaje por insight, que de repente ocurra una idea que dé solución ante tanta confusión. ¿Ya? Lo que normalmente le dicen pues prender el foquito. Bien, Eureka, por ejemplo, ¿no? Cuando en este caso en ese griego encontró la idea y dijo, Eureka, le encontré, ¿no? Justamente de eso se trata, ¿ya?
Entonces, por esa misma razón vemos aquí el aprendizaje por insight, ¿sí? O comprensión súbita, forma parte de la teoría Gestalt. Muy bien, la cual defiende la tesis que el aprendizaje ocurre como resultado de un proceso de comprensión global de la situación. Claro, acá tienen la idea. Para ello es necesario la conducta operante, no. En este caso, como es un proceso cognoscitivo, ¿sí? Como es un proceso cognoscitivo, no involucra la conducta. El refuerzo de estímulo también es una especie de conducta. La intuición y el discernimiento, como que un sí y un no. Vamos a dejarla como candidata. El ensayo y error, pues sí, también el ensayo y error. Y la observación e imitación. La observación e imitación, si bien es cierto, es un proceso cognoscitivo aplicado por el psicólogo Albert Bandura, pero no necesariamente, ¿ya? No necesariamente es parte del insight, ¿ya? Ok, entonces tenemos dos. Tenemos la intuición y el discernimiento, el ensayo y error. Si bien es cierto, estas dos situaciones se involucran mucho. Bien, el ensayo y error por un lado y la intuición y el discernimiento por otro lado. También cabe aclarar que la teoría del ensayo y error es una teoría conductista, aplicada en este caso por Edward Thorndike, donde nos habla que a mayor errores nosotros ensayamos y mientras más errores cometamos, más aciertos vamos a tener después. Así que tomando en cuenta esa idea, pues también rechazamos entonces ello y nos quedamos con lo que sería la intuición y el discernimiento, ¿ya? Discernimiento, perdón. Muy bien, ahora vamos con la 94. Al evaluar la historia del progreso de la sociedad, la importancia del pensador positivista Augusto Comte radica en, bueno, hay que recalcar que no solamente es un pensador, es uno de los grandes filósofos, bien, de su época, de la cual Augusto Comte era una especie de extremista científico, la cual él siempre decía de que todo aquello que sea ciencia debe ser comprobado. Si no es comprobado y no está bajo la luz de la comprobación, entonces, no es ciencia. Es por esa razón que Augusto Comte criticaba la psicología diciéndole que solamente se estudian cosas efímeras, más no cosas científicas. Más tarde, sabemos que John Watson toma los postulados de Augusto Comte y es por esa razón que crea el conductismo psicológico, ¿no? Basándose todo en la ciencia. Vamos entonces a tomar en cuenta qué nos está pidiendo acá. Al evaluar la historia del progreso de la sociedad, la importancia del pensador radica, ya, progreso social, ¿no? Entonces aquí la idea principal es progreso social, ¿no? Progreso social y en qué se involucra. Eso es lo que me está pidiendo, ¿ya? Vamos a ver. Dice, considerar a la ciencia como el único conocimiento válido, sí, justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Verdadero. Restarle importancia a la matemática en la investigación de las ciencias sociales, la matemática, restarle importancia, no, al contrario, se decía que todo se iba de medir y la medición absoluta para Augusto Comte era en este caso la física y la matemática, ¿no? Es más, él es una especie de sociólogo de la cual cambia todo por medio del método matemático y físico, ¿no? Así que esto estaría en contra. Reconocer la vigencia del pensamiento mítico, al contrario, ¿no? Reconocer la vigencia del pensamiento mítico, él rechazaría lo mítico, considerando que solo la ciencia es válida. Otorgarle mayor importancia a la metafísica y a la filosofía. Mayor importancia a la metafísica. La metafísica, según Immanuel Kant, es pues algo muy, muy fuera de sí, ¿no? Es algo que escapa de nuestras manos, ¿no? Y bueno, no podríamos entonces tomarla también como verdadera. Considerar a la filosofía en el estado positivo. Ya, estadio todavía dice acá, ¿no? Considerar la filosofía en el estadio positivo. Podríamos decir que también, sí, es una candidata, pero entre las dos, entre la A y la E, quien tiene mayor jerarquía va a ser la letra A. ¿Ya? La letra A va a tener mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque me dice considerar a la ciencia como el único conocimiento válido. Yo eso es totalmente correcto de acuerdo a su teoría positivista. Augusto Comte, así breve, ¿ya? Es uno de los secretarios de Saint-Simon. Saint-Simon viene a ser uno de los primeros socialistas en Francia, ¿no? Entonces, desde ahí comienza a crear su pensamiento filosófico
con mayor implicancia, y ya más tarde, cuando él llega a ser alguien muy reconocido, sienta todas sus bases filosóficas en el contexto. Lo curioso de él es que cuando envejece, ya cuando Augusto Conte envejece, forma una iglesia, ¿no? Y es como que algo contradictorio, él que rechazaba las cosas míticas o religiosas, él forma una iglesia. ¿Y quién era el dios de esa iglesia? La ciencia. Y él era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque halló un estado de locura al final cuando llegó a ser anciano. Curiosa la historia de Augusto Conte. Muy bien, vamos con la 95 y nos habla sobre acerca del peruano, ¿no? Augusto Salazar Bondi, que por cierto hay un busto en la Facultad de Educación en San Marcos de él, ¿no? Porque se le consideró también un gran maestro. Bien, así se dice, por ahí dice. Bien, filósofo peruano al hacer una interpretación filosófica de la existencia o la realidad en América. Sostiene que no existe en la actualidad una filosofía auténtica en Hispanoamérica, porque somos pueblos, ya, muy bien. A ver. Augusto Salazar Bondi discutía de que no había filosofía auténtica en Hispanoamérica porque para que haya filosofía, según él, necesitaría haber condiciones que apliquen para que la filosofía se dé en su máxima expresión, ¿no? Según él, manifiesta, por ejemplo, que en Grecia había filosofía, ¿por qué? Porque había pues un contexto, o como diría por ahí una tesis materialista, habría una estructura de la cual le daría lugar a la superestructura para poder relacionarse. En este caso, la estructura en Hispanoamérica, pues lamentablemente no era la adecuada como para generar un pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, esa es una de las tesis de tantos argumentos que él menciona del por qué no existiría una filosofía auténtica. Pero no necesariamente porque seamos nacionalistas, ¿no? El nacionalismo es alguien que defiende a su propio país, como el caso fue de Bolivia, que fue nacionalista, el caso de Cuba también, que fue nacionalista, aunque algunos dicen, no, era socialista. Bueno, la historia nos dice una cosa distinta, ¿no? Pero igual, nacionalismo son países similares a los mencionados, o es más, Alemania nazi, ¿no? Eso vendría a ser también una especie de nacionalismo, ¿ya? Que si bien es cierto, pues en la Segunda Guerra Mundial perdió y todo eso, pues, causó que también este país declinara en esos tiempos, ¿no? Ahora ya está en auge con una nueva política y todo lo demás. Bien, entonces, nacionalistas, no. A ver, en construcción, podríamos decir que sí, independientes no, porque en este caso dependíamos de muchos entes, por ende no había la faceta de poder, de repente por ahí ser, ¿no? Entonces no éramos independientes, por esa razón no. Indigenistas puede ser también, dominados y dependientes también puede ser. Vamos descartando entonces. En este caso, indigenistas podría ser una de las razones. Bueno, dejé este como una especie de candidata por la única razón, ¿ya? Hay una única razón por qué le he dejado. Esta es porque, si bien es cierto, el indigenismo tenía un pensamiento mítico. Y como tenía un pensamiento mítico, pues era un poco distinto, ¿no? Sin embargo, tampoco no es una causal, así que la vamos descartando. Ahora tenemos en construcción dominados y dependientes. ¿No? ¿Cuál de las dos? ¿Dominados independientes o en construcción? Bueno, según las tesis y los argumentos que nos menciona Augusto Salazar Bondi, pues no siempre hemos estado dominados, no siempre dependientes, pero siempre hemos estado que como que nos librábamos de un gobernador que en su tiempo fue España, luego pasamos brevemente por Inglaterra, ¿no? Brevemente, recordemos la isla del Guano y todo lo demás y después a Estados Unidos, ¿no? Y hoy en día parece por ahí que de repente puede ser países asiáticos como China, ¿no? Todavía no se sabe a ciencia cierta. Pero bien, entonces, dominados independientes no, vamos con lo que sería en construcción, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ¿ah? Vamos bien con esta persona que ha marcado esto. A ver, veamos. La axiología, ¿no? Ahí está, la axiología es la disciplina filosófica que nos habla acerca del valor, ¿no? El valor. La axiología es la filosofía de los valores. El ser humano por naturaleza aprecia objetos, hechos o fenómenos. Al emitir un juicio, una persona puede establecer valores superiores e inferiores, demostrando la característica de la, muy bien, polaridad. Bien, cuando hablamos de la característica de la polaridad con respecto a la filosofía de los valores, hay que entender una cosita aquí en los valores, ¿ya? Hay que entender algo. Los valores no son moral, ¿ya?
Yo sé que de repente de manera convencional y más todavía en la capital del Perú, se hablan de valores como si fuese una especie de moral y no necesariamente son así. Los valores tienen muchas vertientes, tienen muchas ramas. Y resulta pues que los valores pueden ser técnicos, pueden ser biológicos, pueden ser morales, pueden ser económicos. Por ejemplo, una persona que valore bastante su economía va a cuidar la economía hasta su mínima expresión. Entonces, eso es un valor. La persona que gusta de repente del descanso, ¿no? Ama el descanso por sobre todas las cosas. Eso es un valor. Por eso dice acá, ¿no? Aprecia objetos, hechos o fenómenos. A partir de ello, nosotros juzgamos entonces que cuando nos hablan de valores, no nos está hablando exactamente de moral. Por esa misma razón, dice, al emitir un juicio, una persona puede establecer valores superiores e inferiores. Pues sí, ¿no? Puede establecer los valores superiores e inferiores, pero no por polaridad, ya que la polaridad en realidad es una secuencia, ¿ya? Es una secuencia de ver entre lo positivo y lo negativo. Y ser superior o inferior no necesariamente es un grado positivo o negativo, así que lo dejamos de lado. La trascendencia es cuando va más allá de lo que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, un valor que va más allá de lo que nosotros queremos podría ser de repente el ayudar a otro, ¿no? Va más allá de lo que nosotros queremos o de repente hacer feliz a la persona que yo amo. O sea, más allá de lo que a mí me puede satisfacer. ¿Ya? Eso justamente. Así que la trascendencia no está dentro de lo superior e inferior. La jerarquía. La jerarquía pues tiene un grado, ¿no? Grados superiores, grados inferiores. Así que puede ser la candidata, pues sí. Idealización en este caso no, idealización es un supuesto, la idealización es un deseo, es una subjetividad y no, y objetividad, o sea, por lo cierto. Los valores no necesariamente pueden ser por lo cierto. O sea, no puede ser una razón que todas las veamos de manera igualitaria. Así que por esa razón podríamos decir que sería jerarquía. ¿Ya? Jerarquía. Muy bien, vamos con las siguientes cuatro preguntas. Y dice, el intelectualismo ético, ahora sí hablamos de moral, ética. La ética es, en este caso, la dimensión filosófica que estudia la moral, ¿ya? Y dice, el intelectualismo ético, formulado por Sócrates, nos hace deducir que una persona actúa mal por... Ah, ya, perfecto. ¿Por qué las personas actúan mal, no? Según Sócrates. Bien. Por ignorancia, por impulso, por costumbre, por prepotencia, por espontánea, dice, ¿no? Ya, por prepotencia no se actúa mal según Sócrates, por costumbre tampoco, ahora por espontánea, tampoco por espontánea, sería por impulso o por ignorancia. El impulso se relaciona mucho con la ignorancia, tienen una relación muy estrecha. No. ¿Será por ignorancia? Pues sí, ¿no? Será por ignorancia. Un ejemplo de ello sería cuando, no sé si ustedes que me están escuchando, les ha pasado que cuando han estado en su salón de clases en el colegio, de repente había uno que siempre lo castigaban, ¿no? Y de repente lo llevaban a dirección, ¿no? Entonces a ese joven o a esa señorita que lo llevaban siempre a dirección, tú te lo cruzas por el pasillo, por ejemplo, y le preguntas, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás afuera? No sé. Yo no he hecho nada. El profe me ha sacado nada más, ¿no? O sea, y es que este joven, ya, este joven no es que no sepa qué ha hecho. Sí sabe lo que ha hecho, pero no lo toma como si fuese algo malo. No, hay personas que cuando tú le reclamas alguna acción mala que han hecho para nosotros, dicen, ¿y yo qué hice? Yo no he hecho nada, ¿no? Ese yo no he hecho nada es por ignorancia. ¿Ya? Y Sócrates nos dice eso, pues el ser humano actúa mal por ignorancia. O sea, el ser humano no es malo, sino que es ignorante, ¿no? Por no decirle en su tiempo, Sócrates, si estuviese vivo aquí, te diría, pues, es por fatuo, ¿no? Por fatuo él actúa así, ¿no? Entonces, por esa misma razón, ignorancia. Ya vamos con la 98. En la producción de alimentos, ¿cuál es la estrategia que favorece la sostenibilidad ambiental? Ah, ya, mira, acá está hablando de producción de alimentos. Vamos a ver, estos serían los recursos sostenibles, las ODS, ¿no? A ver, dice, promover el monocultivo extensivamente sin rotación de cultivos. No, pues, porque ¿qué pasaría si yo, cuando extraigo, recolecto, ya no vuelvo a sembrar? ¿Qué pasaría? Pues se extingue todo, ¿no?
En cambio, cuando yo recolecto y lo que yo voy recolectando, de repente las semillas o frutos mermados, lo echo y los vuelvo a plantar, pues va a comenzar a germinar nuevamente más frutos, ¿no? En este caso frutos no, plantitas y luego quedan frutos, ¿no? Muy bien. Aumentar la deforestación para expandir áreas de cultivo. No, al contrario, la deforestación es necesaria, ¿no? Es más, sabemos que hay tala discriminada y tala indiscriminada, ¿no? La tala discriminada es aquella tala que lo que hace es, pues, de un sector, de repente, un ejemplo, ya, talar la mitad y la otra mitad dejarla totalmente natural. ¿Para qué? Para que cuando esa parte que han talado, la ponen de nuevo, la siembran, comienza a crecer y una vez que ya está relativamente grande, pueden talar la otra parte. Así el recurso ya no se extingue. ¿Ya? Esa es la realidad de ese espacio. Muy bien. Y luego tenemos aumentar la deforestación para expandir área de cultivo, entonces no sería, ¿no? No sería. No podríamos sacar arbolitos para poder expandir áreas de cultivo. Los arbolitos son necesarios. La promoción de la agricultura orgánica y agroecológica, ¿no? Agroecológica, puede ser. Importar alimentos de bajo costo sin interesar su procesamiento. No, pues acá sin interesar su procesamiento. O sea, ¿de dónde viene? Si es transgénico. Ojo que no digo que los alimentos transgénicos sean malos, pero comer demasiados alimentos transgénicos puede también ser un poco dañino para la salud, ¿no? Utilizar grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas químicos. Si utilizamos grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas químicos, probablemente desarrollemos alguna especie de cáncer, ¿no? Así que lo correcto sería la letra C de casa, ¿ya? Vamos con la 98 o 99, perdón. Indica el enunciado que presenta una conducta de contaminación del suelo. Muy bien, acá dice rotar cultivos anualmente, sembrar árboles en zonas estratégicas de la ciudad, usar como abono residuos orgánicos, verter productos químicos industriales en terrenos rurales y implementar agricultura sostenible, ¿no? Enunciado que presenta una conducta de contaminación. Palabra clave, contaminación. Implementar agricultura sostenible. No, en este caso la agricultura sostenible sería algo bueno, no contaminante. Bien, verter productos químicos industriales en terrenos rurales sí sería contaminación. Es más, hace poco se ha salido la noticia de que en una parte de la selva, los residuos tóxicos y metales pesados han contaminado el río, ¿no? Y que hay justamente pues la población aborigen que está aledaña, está sufriendo con eso, ¿no? Hay niños que están intoxicados, hay algunos que ya han fallecido, o sea, la situación ahí está terrible, ¿no? Producto de repente de esta contaminación de Petroperú. Eso es lo que dice la noticia, ¿no? Vamos a ver qué tan eficaz se puede mover la información para ser más precisa, ¿ya? Veamos, usar como abono residuos orgánicos, esto es algo positivo, por lo tanto no es una contaminación. Sembrar árboles en zonas estratégicas de la ciudad, eso no es contaminación también. Es más, quitar árboles sería contaminación. Rotar cultivos anualmente tampoco es contaminación, así que al ojo, estimados, el examen ha estado bastante fácil, ¿ah? Ha estado bastante fácil. Hay algo que también quisiera compartirles a ustedes para este examen y para cualquier otro que venga. Los exámenes normalmente de admisión en las universidades, estimados, es simplemente lógica. Es hallar las cosas por simplemente criterio común. ¿Ya? Así que pierde cuidado y quítate ese miedo que de repente te llena la cabeza de ideas que a veces no son las correctas, ¿sí? Confía en ti. Tú te has esforzado por esto, tú tienes tu recompensa. Pero si tú sabes que de repente no has estudiado y que simplemente estás divagando por ahí, este examen te ayuda también a ponerte las pilas y a decirte, ya, ya basta. Basta de estar alejándote de tu propósito, basta de estar alejándote de tu camino. Aprovecha la oportunidad y dale, estudia con todo para que puedas tener el primer éxito que es ingresar y luego esfuérzate más, que sería el segundo éxito que es acabar la carrera. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la última pregunta para ya dejarte con tus demás cursos para que te enteres de la resolución. Y dice, ¿cuál es la importancia de respetar la libertad del pensamiento? Muy bien, ¿por qué es necesario dejar a las personas que piensen de manera libre? ¿Por ser intolerantes con ideas contrarias a las nuestras? ¿Ser intolerantes? ¿Eso sería la libertad del pensamiento o importante? No. Limitar la libertad de expresión de otras personas, no. Eso ya sería pues un autoritarismo, ¿no? Una dictadura. Fomentar un ambiente de diversidad y tolerancia, pues sí.
reconocer solo algunas personas merecen tener opiniones, no. ¿No? O sea, tú mereces opinar por tal razón, ¿no? Eso es muy equívoco. Y establecer que todas las ideas son válidas sin evaluarlas, tampoco, muy permisivo. Clave, casa. ¿Ya? Muy bien. Excelente, chicos. Ha sido nuevamente un gusto estar aquí con ustedes. Espero que esto les haya podido ayudar un montón y cuídense mucho, ¿sí? Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor Jordi. Y como dijo el profesor, hay que tener bastante lógica, pero a veces nos juegan la mala pasada, profe, las emociones, ¿no? La mente, el decir un examen de admisión es difícil. Y ahí hay que tener también un manejo emocional, chicos. Así que no se preocupen, vayan tranquilos, el que ha estudiado, con calma, respiren. La respiración es muy importante, creo que para todos, y ya lo vamos a trabajar en su debido momento. Muchas gracias, profesor Jordi, porque de alguna manera aún no hemos querido resolver el examen. Siempre tratamos de hacerlo. Sabemos que el domingo es un tiempo de descanso para todos los profesores, pero dan ese tiempo adicional, ese plus, para que tú, chico, que está postulando a la UNAC, pueda lograr ese objetivo tan anhelado. ¿Está bien? Así que ya vamos con el segundo curso, chicos. A ver, ¿qué me van diciendo los comentarios? Voy viendo acá los comentarios. ¿Cómo ha estado el examen en cuanto a actitud académica, muchachos? Vayan comentándome. Por acá me dicen, y sí, el examen ha sido de una jovencita, pues, que tiene bastante dominio en actitud, es del ciclo mañana, ¿no? Y ya le habíamos comentado que en un ciclo, en un simulacro anterior también, ella hizo la mayor cantidad de buenas justo en ese curso, actitud, ¿no? Y bueno, vamos viendo que tenemos una similar, ¿cómo les podría decir? Margen, ¿no? En el cual si tú sigues practicando en el simulacro, en el siguiente simulacro vas a hacer lo mismo, ¿no? Ah, y tengo una súper noticia que me acaban de decir por acá. Nosotros como Academia Orbitales preparamos exclusivamente el Callao. El domingo 31, no, perdón, el sábado 31 estamos teniendo un simulacro. Así que si no pudiste dar el examen, si de repente quieres seguir practicando, infórmate acá. Inscripciones abiertas para el simulacro del 31, chicos. El 31 tenemos simulacro desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Profesor Elvis, ya estamos listos. Muy buenas tardes. No sé si nos escucha el profesor